Comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes. Gracias por venir a todos a este nuevo webinar sobre administrados, servidores administrados. Yo soy Laura García y trabajo en Nominalia en el departamento de marketing y tengo conmigo a Mónica Surribas. Ella es miembro del equipo de ventas de Nominalia y hoy nos explicará las ventajas que supone para una empresa derivar la administración de sus servidores en una empresa externa, en este caso en Nominalia. Pues antes de pasar a Mónica, os comento que tenéis aquí un chat a vuestra disposición donde podéis hacer las preguntas que queráis en cualquier momento. Al final de la presentación de Mónica tendremos una tanda de preguntas y yo habré ido recogiendo todas las que formuléis y se las pasaremos a Mónica a ver si nos puede contestar a todas las dudas. También decir que este webinar se está grabando y que colgaremos todo este material, tanto la presentación que vais a ver como la grabación del webinar, como las preguntas que hagáis respondidas debidamente por Mónica con toda la documentación paralela que crea conveniente y todo esto, lo vamos a colgar en Escuela de Internet, que es nuestro blog. Ahora en el chat os dejaré el enlace de donde colgaremos este material. De todos modos, os avisaremos cuando esté todo listo. Recibiréis un email diciendo que ya podéis consultarlo. Podréis descargaros la presentación y ver en diferido este vídeo si os interesa, ¿de acuerdo? Bueno, Mónica, te dejo y nosotros nos vemos al final. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como Laura indicaba, mi nombre es Mónica Sorribas, formo parte del equipo de ventas de Nominalia y bueno, creíamos oportuno crear este webinar debido pues, a que todo el tema de servidores, tanto administrados como no, es una línea de negocio que está cogiendo bastante auge por las necesidades que las empresas y todos los profesionales cada vez vais teniendo de forma más continuada. Y bueno, es una forma de recoger todas aquellas dudas y todos aquellos planteamientos que muchos de vosotros nos planteáis en nuestro día a día a medida que las necesidades pues, se van presentando. Entonces, dicho esto, vamos a repasar brevemente los puntos que vamos a tratar en el día de hoy. En primer lugar, para ponernos un poco en situación, vamos a tratar un poco la información acerca de nuestros centros de datos, ya que es un punto bastante importante a la hora de elegir una máquina. Luego pasaremos también a comentar el acuerdo de nivel de servicio que nosotros ofrecemos a nuestros clientes, ya que esto es algo que os causa una preocupación, como es lógico, y creo que es importante que tengáis constancia de cómo es nuestro acuerdo y qué es lo que garantizamos. También, a raíz de todo esto, pasaremos a comentar un poco cuáles son nuestras infraestructuras, pero también nos vamos a centrar en lo más importante, porque al final uno puede hablar mucho de hardware, de prestaciones y demás, pero el uso es lo que al final acaba determinando qué es lo más adecuado para cada uno de nosotros. Y a raíz de eso, pues también vamos a ir comentando nuestra oferta a nivel de servidores administrados, qué servicios ofrecemos, qué opciones podéis tener en el caso de que necesitéis una administración de una máquina. Y, por último, haremos una breve comparativa acerca de los servidores administrados respecto a los servidores que no son administrados por nosotros, es decir, que lo podéis hacer vosotros sin inconveniente o vuestros técnicos. Y también pasaremos a una ronda de preguntas y respuestas, de las dudas que os puedan surgir acerca de todos los temas que vayamos tratando a lo largo de la tarde. Entonces, sin más dilación, vamos a ponernos con el punto de partida, que es los centros de datos. ¿Qué centros de datos tiene Nominalia? ¿Dónde se ubicarían las máquinas que os harían falta? Para todos aquellos que no lo sepan, Nominalia forma parte del grupo DADA, donde estamos presentes en muchos países. Como podéis ver, estamos en España, en Reino Unido, Portugal, Francia, Italia, Irlanda y Holanda. En 2010 el grupo DADA adquirió Simply Hosting, que era una empresa muy potente a nivel de alojamiento ubicada en Reino Unido, y esto lo que nos permitió fue poder ampliar nuestra red de trabajo, así como
todas nuestras infraestructuras para poder ofrecer una mejor solución a las prestaciones de nuestras máquinas a nivel tanto de servicio del propio hardware como de los posteriores servicios de administración que hemos ido ofreciendo a nuestros clientes. En nuestro centro de datos principal, el que comentábamos que está ubicado en Reino Unido, tienen marcados todos los estándares de seguridad más severos y que se exigen a día de hoy. Para aquellos que no lo sepan, estos niveles se comprenden en 4 principalmente, que reciben el nombre de Tier, entonces viene seguido del tipo de nivel que tiene asignado un centro de datos. Y este estándar lo garantiza la organización Uptime Institute desde 2005. En el caso de nuestros centros de datos tienen un Tier 3, que como veis, partiendo de la base que el máximo es 4, es uno de los más avanzados a nivel de seguridad. Si nos centramos ya a tratar más a nivel del propio centro de Reading, las características principales, vemos que pues, es un centro de datos de 5.000 metros cuadrados, donde tenemos alojados más de 8.000 servidores distribuidos en 450 racks. Como decíamos, el estándar es un Tier 3 y disponemos de equipos de ingenieros y también de personal de seguridad que se encuentra físicamente en el centro de datos 24/7 los 365 días del año. En este centro de datos es donde tenemos alojados la mayoría de servidores autoadministrados por parte de nuestros clientes, tanto físicos o dedicados como los servidores virtuales, y también es donde nosotros tenemos nuestras plataformas compartidas de hosting. Si tenéis algún hosting Linux con nosotros, pues en este centro de datos es donde tenéis el hosting ubicado. Como veis, trabajamos con las mejores marcas del mercado, trabajamos con hardware Dell, a nivel de red trabajamos con Cisco, en cuanto a firewalls tenemos Juniper, también tenemos HP, trabajamos con Symantec obviamente en todo el tema de certificados digitales y como es lógico, pues Plesk, cPanel, Microsoft, Lenovo también son partners importantes para nosotros y que están presentes en toda nuestra infraestructura en Reading. Luego disponemos de un segundo centro de datos que tal vez es el más desconocido para muchos de vosotros. Este se ubica en Bérgamo y este centro de datos tiene la particularidad que es el centro de datos donde nosotros ubicamos la mayoría de los proyectos personalizados, tanto a nivel de administración como de las condiciones propias que requiera el proyecto en sí, pues tienen lugar y tienen cabida en este centro de datos de Bérgamo. A nivel de infraestructura, es una infraestructura redundada y trabaja con una virtualización VMware, principalmente porque sobre todo es un data center enfocado a infraestructuras en alta disponibilidad, por lo que se requieren de múltiples servidores virtuales y bueno, es el centro de datos como más específico para este tipo de proyectos. A nivel de backup dispone de 4 niveles, tiene un backup de cinta, tiene un backup NAS, también tenemos una réplica íntegra del servidor y el importante punto del disaster recovery, por si tuviéramos la desgracia de tener que llegar a este punto, estamos preparados para ello. También a nivel de partners, como podéis ver, en este caso trabajamos con Cisco, igualmente que en el caso de Reading, también con Symantec, Plesk, y en el caso de los firewalls lo hacemos con Fortinet. Pasamos ya a tratar el tema de las SLAs, del acuerdo de nivel de servicio. Este es un punto importante porque al final uno cuando necesita una infraestructura, ya bien sea en un entorno virtual o en un entorno de un servidor físico, es preocupante las garantías de continuidad que el proveedor te pueda proporcionar, porque al final es lo que todos queremos, tener un rendimiento óptimo y tener la seguridad de poder tener arriba nuestra infraestructura el mayor tiempo posible. Entonces, en nuestro caso, nuestra SLA es del 99,9%, que es el tiempo de actividad al año que nosotros garantizamos a nivel de energía eléctrica, de condicionado ambiental y de la disponibilidad de la red.
Cuando se produce alguna incidencia con alguno de los servidores, dependiendo del downtime, es decir, del tiempo que el servidor esté sin actividad, el cliente tiene a su disposición un periodo de 15 días para poder enviarnos su solicitud a través del panel de control, la vía de contacto que la mayoría ya conocéis para cualquier consulta o cualquier cuestión que podáis tener. Pero es importante hacerlo dentro de los 15 días posteriores a la caída del servidor, indicando pues todo el perjuicio que esto os haya podido ocasionar y el tiempo de downtime que haya sufrido ese servidor o esos servidores. Una vez nosotros recibimos esa petición, lo que hacemos es un estudio, como es lógico, acerca de todo el caso, cuáles han sido las condiciones que hayan producido ese downtime, todo lo que haya podido suceder y el perjuicio que os haya ocasionado. Y entonces, cuando nosotros determinamos pues, cuál es el porcentaje de compensación, dependiendo del caso y dependiendo de la gravedad, pues en ese caso se puede devolver de dos maneras. O bien se hace una devolución económica del importe que se determine finalmente junto con el cliente y si no, lo que se suele hacer, dependiendo de ese porcentaje, se hace una ampliación a nivel de compensación sobre la fecha de vencimiento que la máquina pueda tener. Un mes, 2 meses, una semana, dependiendo de lo que se determine según la gravedad, como decíamos, de cada caso. Dicho esto, ya nos hemos puesto un poco en situación, sabemos dónde están los centros de datos, sabemos qué garantías, con qué garantías podemos contar dentro de las máquinas alojadas en esos centros de datos. Y ahora vamos a pasar ante la información, yo creo que es más relevante acerca de las infraestructuras que podemos ofrecer y también las dudas que suelen causar, sobre todo si sois nuevos en el entorno de servidores, donde puede no quedar demasiado claro a priori cuál es la mejor opción por la que decantarse. Esta información, como la podéis encontrar en nuestro sitio web sin inconveniente. Y bueno, empezaremos desde la gama más sencilla, es decir, los servidores virtuales, los que nosotros tenemos catalogados como VPS. Estos servidores serían a nivel jerárquico el paso siguiente a una vez ya tenemos un hosting compartido, de los más potentes, pero aún así los recursos se nos quedan cortos, entonces necesitamos algo más. Pues el paso natural sería ir a por un VPS. ¿Por qué motivo? Porque es una configuración sencilla, es un servidor económico, precisamente como lo enfocamos a personas o empresas que no hayan tocado temas de servidores probablemente nunca o sea algo muy incipiente para ellos, para facilitaros todo el tema de ¿y qué recursos cojo? ¿Qué opciones tengo? Concretamente no sé para qué puedo necesitar más tráfico, para qué puedo necesitar más RAM, toda esta serie de conceptos que inicialmente os pueden sonar un poco a algo desconocido, pues para eso nosotros os proporcionamos 3 configuraciones por defecto, donde ya más o menos os podéis ubicar en una de esas 3 para poder empezar el proyecto que necesitéis sin tener que andar pensando demasiado en todo esto de los recursos que comentábamos. Lo bueno también es que dentro de esas 3 configuraciones tenéis la posibilidad de hacer un upgrade, es decir, si empezáis con la versión más sencilla porque tampoco tenéis muy claro de hacia dónde va el proyecto o qué recursos son los que se puedan requerir a priori, porque si es un proyecto incipiente tampoco tienes estadísticas sobre cuáles son los recursos que la máquina puede requerir. En ese caso se puede cambiar a una versión superior sin inconveniente siempre que sea necesario. También indicar que los VPS traen discos SSD, por lo que la escritura en dichos discos es muy rápida. Y esto va muy bien dependiendo de la naturaleza de cada proyecto, como es lógico. Y tanto en la versión más sencilla como en la más avanzada dentro de nuestra gama de VPS se puede instalar tanto Linux como Windows. Por defecto vienen las 2 opciones. Lo que sí que es cierto es que a nivel de un servidor Windows, ya que requiere de mayores recursos para su funcionamiento, vais a encontrar esa opción a partir de la versión Medium, en la Medium y en la Large. En el caso del Small es simplemente para Linux. ¿Para qué es recomendable? Si entramos en materia a nivel de uso y de utilidad de un VPS.
Pues, por ejemplo, si se necesita un entorno de pruebas para un desarrollo de aplicaciones, una empresa, una agencia desarrolla una aplicación para un cliente, pero necesita un entorno para mostrar ese desarrollo antes de ponerlo en producción. Pues un VPS es un servidor más que válido para poder ofrecer este servicio a vuestros clientes. En el caso de, como decíamos antes, tenemos una web que ya está en un hosting compartido bastante avanzado, pero que requiere de más recursos porque un hosting se queda corto. En ese caso, también sería una buena solución para poder dar todo el rendimiento que esa página web en sí requiera. Y también, por ejemplo, si tenemos un e-commerce que es pequeño, todavía no tiene una concurrencia muy elevada de usuarios y la base de datos, por ejemplo, no pesa demasiado, pues también sería una solución adecuada, por lo menos para iniciar el e-commerce. Luego, el siguiente paso natural, como comentábamos, al ir haciéndolo un poco por orden cronológico, por así decirlo, de los estadios por los que pueda pasar un proyecto, el siguiente paso sería un Cloud VPS, es la segunda gama que tenemos a nivel de servidores virtuales. En este caso, las principales diferencias respecto al VPS, si decíamos que en los VPS venían las soluciones paquetizadas en 3 soluciones en sí, en el caso del cloud es distinto, es decir, tú puedes montarte el servidor a medida, puedes seleccionar cada recurso de acuerdo con las necesidades que tengas y también puedes hacer un upgrade entre esos recursos, pero de forma independiente. Si solo necesitas ampliar RAM, puedes hacerlo. Si solo necesitas ampliar disco, también, o virtual CPU, cualquiera de los recursos que tenga la máquina son ampliables de forma independiente entre sí. En este caso, el hardware es Dell y es Cisco a nivel de red y la virtualización de los cloud está hecha con Microsoft Hyper-V. Los discos en este caso son SATA y como en el caso de los VPS, los sistemas operativos pues también Linux y Windows, que se pueden instalar ambos por defecto, teniendo en cuenta eso, que Windows siempre va a requerir de más recursos que no un Linux. Si nos focalizamos a nivel del uso que le podemos dar a un servidor cloud, aplicaría también el servidor en prueba, es decir, un entorno de pruebas para un desarrollo de aplicaciones, como hemos comentado con el VPS. Lo único que a lo mejor necesitamos una mayor redundancia en cuanto a plataforma, dependiendo del tipo de aplicación, pues ahí sería recomendable un cloud. Lo mismo ocurriría con el tema de un alojamiento para un sitio web que necesite de grandes recursos. En este caso también, por ejemplo, si vosotros sois distribuidores y dais servicios a terceros a nivel de alojamiento, de dominios, de correo y queréis tener una plataforma propia en lugar de trabajar con plataformas compartidas de proveedores, pues con un Cloud VPS os podríais iniciar en este entorno para ser vosotros los propios administradores de un servicio de este tipo a nivel de hosting o de correo. Hay muchas empresas también que con el paso del tiempo necesitan optimizar procesos, tienen necesidades que deben plasmar en el entorno online, simplemente para ser más prácticos y más eficaces a nivel de transferencia de información entre sí y requieren de un ERP, de un programa de gestión o de un CRM, pues en el caso de los Cloud VPS es una buena plataforma para poder alojar una aplicación de este tipo. Y, bueno, principalmente estos son los usos que se le suelen dar a una plataforma cloud, teniendo en cuenta eso. Si es un entorno que todavía no está demasiado bien definido o ya lo tenéis definido y por recursos os encaja a nivel de plataforma, pues podéis dar cualquiera de estos servicios sin inconveniente. Y luego el paso final, por así decirlo, o la parte más avanzada ya sería pasarlo a un servidor dedicado, un servidor físico. Nosotros disponemos de 6 modelos de servidores dedicados que, bueno, dependiendo de las necesidades se recomienda más un tipo de máquina u otro, pero eso ya se vería en el caso de que tuvierais un proyecto en concreto y ya estudiaríamos a ver cuál sería la mejor infraestructura a ofreceros. En el caso de los dedicados, el hardware es del PowerEdge, los procesadores son Intel Xeon. En las máquinas tenemos la posibilidad de instalar RAM DDR3 o DDR4, dependiendo de la máquina que se elija. Y a nivel de disco es lo mismo, puedes elegir entre SATA o SSD, dependiendo de lo que necesites alojar.
Os pido disculpas porque tengo un constipado bastante contundente y puede ser que me entre un ataque de tos. Perdón. Como os decía, a nivel de disco podéis elegir entre cualquiera de los dos tipos, dependerá un poco del uso que le vayáis a dar. También lo bueno que tienen los dedicados es que en el caso de que necesitéis virtualizar, por ejemplo, ofrecer vuestros servidores virtuales, perdón, disculpad. En el caso de que necesitarais, como decía, virtualizar esa máquina, vais a necesitar IPs adicionales. Pues en el caso de los dedicados se pueden asignar por rangos de más o menos IPs, dependiendo de lo que se necesite. También podéis instalar un sistema operativo Linux o un sistema operativo Windows. Y en el caso de que necesitéis Windows, también podéis adquirir licencias CAL, las licencias de Terminal Server. Entonces, dependiendo de los nodos que tenga, de los cores, perdón, que tenga el servidor, también podéis instalar licencias de SQL Server o 2012 o 2016 si necesitáis bases de datos. Y también se le pueden instalar licencias de Plesco, de cPanel, dependiendo de si necesitáis un panel gráfico para administrar los recursos de esa máquina, pues podéis optar por una de las dos soluciones que nosotros os damos. Entonces, dicho esto, si pasamos ya a nivel de ¿para qué podríamos utilizar un servidor dedicado? Pues bien, tenemos muchísimas alternativas porque al final un servidor dedicado lo que hace es ofrecernos a nosotros mismos todos los recursos. Perdón. Todos los recursos. Es decir, podemos montar un servidor de correo, ya sea un servidor de correo POP3 y MAP4, un servidor de correo Exchange, alojar una aplicación con alta concurrencia de usuarios que nos han desarrollado a medida para nosotros. Si queremos revender alojamiento a nuestros clientes, el mismo escenario que planteábamos para el Cloud VPS, pero para un escenario mucho más grande si hablamos de un volumen de cuentas mucho más elevado, tanto a nivel de cuentas de clientes, es decir, más dominios, más cuentas de correo y más alojamientos web que poder ofrecer. También es una buena plataforma para los juegos online que a día de hoy están tan de moda, pues dependiendo de la concurrencia de usuarios que estos tengan, sin duda lo más recomendable es un servidor físico. Tenéis en nuestra web los servidores dedicados, tenéis los servidores cloud, VPS y VPS Cloud, y luego tenéis una parte de administrados. Tenéis una parte de administrados, tenéis una parte de personalizados, que es lo que está comentando ahora Mónica. Si la gama de servidores dedicados o la gama de servidores cloud no se ajusta a lo que necesitáis porque queréis una configuración a medida, que sepáis que también os la podemos ofrecer, la configuración a medida, ¿de acuerdo? Y a continuación, Mónica lo que os explicará es que además de los administrados tenemos unos servicios que le llamamos servicios premium, que se trata de una asistencia en servidores. Si vosotros no queréis un administrado, queréis administrar vuestro propio servidor, pero resulta que necesitáis la intervención puntual porque pasa algo y, bueno, o no sabéis salir, digamos, se os ha desconfigurado algo, bueno, lo que sea, necesitáis la intervención de un administrador de sistemas, de alguien que sepa más que vosotros, también podéis consultárnoslo. Nosotros tenemos nuestros administradores de sistemas, que en este caso, pues entrarían en vuestro servidor, intentarían comprender qué os pasa o por qué no os funciona bien, lo que sea. Así que también podéis pedir soporte a medida en servidores, ¿de acuerdo? Bueno, le hemos llamado servicios premium. También tenéis en nuestra web toda esta información, ¿de acuerdo? Bueno, parece que Mónica se está recuperando. Lo lamentamos mucho. Como os decía, viene de estar un poco enferma y, bueno, espero que nos perdonéis, ¿de acuerdo? Aquí está Mónica, pobre. Lo siento, Mónica, hacerte trabajar en un día como hoy. Más lo siento yo porque trabajar así es un poco incómodo, pero bueno.
Lo siento Aquí mucho. está. Yo os dejo, ¿de acuerdo? Seguid enviando vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Que ya están llegando. Y Perfecto. en un rato nos vemos. Gracias. Gracias a ti, Laura. Bien, disculpad nuevamente. A ver, nos habíamos quedado a nivel de las infraestructuras, es decir, habíamos visto los VPS, los Cloud VPS, los dedicados, y también tenemos una vertiente que puede ser que para muchos de vosotros sea desconocida, que son los servidores 100% personalizados. Hacemos máquinas a medida para poder implantar cualquier tipo de proyecto. Si tenéis un proyecto que requiera de una personalización muy concreta a nivel de hardware, pues nosotros podemos acometerla sin inconveniente, porque hacemos eso, máquinas 100% a medida. En este caso sí que a nivel de poder indicaros qué es lo que hacemos es más complejo, porque ya requiere de una obra de consultoría un poco más avanzada para estudiar el proyecto en sí y ver cuál es la mejor infraestructura a ofreceros. Pero que sepáis que disponemos de esa opción. Habiendo visto ya todos los tipos de infraestructuras en las que nos movemos, cuál sería el orden natural para pasar de uno a otro y qué usos le podemos dar a un tipo de infraestructura u otra, vendría la pregunta de ¿podemos administrarlo o preferimos que nos lo administren? ¿Por qué elegir en este caso un servidor administrado? Principalmente hay varios casos que son un denominador común para muchos de nuestros clientes, como comentábamos antes. Por ejemplo, ¿por qué elegir un servidor administrado? Porque se requieren de una mejora a nivel, una modernización de procesos en la empresa, pero a lo mejor son empresas que no disponen de un departamento informático como tal o de un administrador de sistemas que pueda acometer esa parte a nivel de infraestructura que requieren. Pues ahí es donde aplicaría un servidor administrado por un proveedor. También profesionales con falta de tiempo para poder dedicar a un mantenimiento de una máquina, porque no hay que olvidar que un servidor, para que tenga un buen rendimiento, debe estar optimizado constantemente, y eso son horas de trabajo que se pueden dedicar a otras dependiendo del tipo de actividad a la que os dediquéis. También hay empresas que necesitan un servidor, pero que no disponen de los conocimientos técnicos para poder mantenerlo. Pues en ese caso también entraría la opción de elegir un servidor administrado por terceros. O la preferencia de delegar esa administración a especialistas y para de esa manera poder minimizar los riesgos a nivel de precisamente lo que comentábamos, que la máquina no esté actualizada, que puedan sufrir algún tipo de ataques por una securización débil y bueno, todos esos aspectos que pueden ir en detrimento del proyecto o de lo que necesitemos alojar en un servidor en concreto. Y también, por último, yo creo que es algo que está a la orden del día. Muchas empresas antiguamente disponían del hierro físico en su casa, tenían un servidor, pero debido a los altos costes que eso reportaba a nivel de electricidad, el mantenimiento, que al final siempre acaba quedando obsoleto, pues la mayoría de empresas lo que están optando es precisamente eso, externalizar infraestructura y mantenimiento para que así de esa manera siempre se puedan ir adecuando a las novedades que hay en el mercado según lo que ellos necesiten y según lo que sea lo más adecuado según el avance tecnológico por el que estemos pasando en ese momento. Entonces, debido pues a todas estas casuísticas que los clientes nos iban presentando y nos iban exponiendo con el paso del tiempo, decidimos implementar una gama de servicios de administración para que pudiéramos adecuarlo, dependiendo del proyecto, dependiendo de la necesidad de cada cliente, a las máquinas que fueran contratando, que fueran necesitando. Porque al final es eso, puedes necesitar un servidor, te puedes encontrar en esa encrucijada, pero también de decir, nunca he tocado un servidor, no tengo idea de prácticamente ni qué uso le puedo dar, cómo puedo sacar el mayor rendimiento y bueno, para eso estamos nosotros en ese punto. Entonces, dentro de los servicios de administración, encontraremos los dos principales. Por un lado, tenemos el tipo de administración estándar, en el cual nosotros instalamos y actualizamos continuamente el sistema operativo. Configuramos la modalidad básica del sistema aplicando criterios de seguridad interna. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en el centro de datos, como comentábamos al inicio del webinar,
tenemos un estándar que debemos mantener al máximo, entonces tenemos unos criterios y unas políticas de seguridad. Pues todas las máquinas administradas se configuran de acuerdo a nuestros propios criterios, a los del data center, para que todo vaya acorde y no incurramos en ningún riesgo ni para nuestro cliente ni para los demás. Perdón. Dentro de esta administración tenemos la posibilidad de abrir 10 tickets de asistencia mensual. Con los tickets y el hecho de definirlos con un número, nos referimos a 10 tipos de consulta distintas. Si, por ejemplo, se abre un ticket para una consulta en concreto y hay un intercambio de respuestas con el técnico asignado, siempre y cuando sea dentro, como es lógico, del mismo asunto, no van a ser consideradas como tickets nuevos, sino al contrario. Es todo el mismo tema y una vez esa cuestión está cerrada, se disponen del resto de tickets para otras consultas. Entonces, dentro de esta administración, también gestionamos las copias de seguridad con nuestro servicio Server Backup. Este servicio puede ser desconocido para algunos de vosotros, pero es un servicio que lo que hace es permitir gestionar vuestras propias copias de la manera que necesitéis y personalizarlas al 100%. Con el Server Backup lo que puedes hacer es definir una copia de una ruta en concreto, puedes hacer una imagen completa del servidor para restaurarla en un hardware externo, por ejemplo. Si tú eres tu propio dueño de todas las copias y de la periodicidad de ese backup que tú vayas ejecutando sobre tu máquina. Tienes plena libertad y flexibilidad con esto. Entonces, nosotros gestionamos esas copias a través de la herramienta Server Backup, como decíamos. Al contratar un servidor administrado, automáticamente esa máquina entra dentro de nuestra red de monitorización, dentro de nuestro centro de datos y, por lo tanto, la máquina queda monitorizada 24/7 los 365 días del año. Y también se dispone, como es lógico, de un canal de asistencia 24/7 durante todo el año, donde tú puedes contactar con los técnicos, ya bien sea por correo electrónico o por vía telefónica, dependiendo de lo que necesitéis y del canal que más os guste. Luego tenemos también el segundo pilar a nivel de administración que comentábamos, que sería la versión Advanced en cuanto a este servicio. En este caso se instala y se actualiza el sistema operativo de igual forma que en el estándar, pero remitimos informes mensuales sobre las acciones que ejecutamos. El cliente recibe un detalle de todo lo que se hace en ese servidor. También configuramos la modalidad avanzada del sistema aplicando nuestros criterios de seguridad, como comentábamos en la versión estándar, pero también el cliente tiene la posibilidad de poder personalizar las reglas del firewall, además de recibir un reporte mensual sobre la evaluación de vulnerabilidades que nosotros vamos llevando a cabo mensualmente en esa máquina. En este caso se amplían de 10 a 25 tickets de asistencia mensual que funcionan de igual modo que en el caso de la administración estándar y también gestionamos las copias de seguridad con el Server Backup, pero remitiendo un informe mensual al cliente sobre esas acciones y además el cliente puede establecer su propia política de backup dentro de la máquina mediante esa herramienta. También ofrecemos la posibilidad de configurar todos los certificados digitales que sean necesarios en ese servidor, dependiendo del uso. Ya sabemos que los certificados digitales desde este 2017 están a la orden del día por los cambios que ha efectuado Google a nivel de algoritmos y demás, y es algo que es de suma importancia a día de hoy, por lo tanto, con este tipo de administración lo tendríais cubierto y no os tendríais que preocupar. Y en este caso, pues también entraría dentro de nuestro sistema de monitorización 24/7 los 365 días del año y además compartimos un informe pues, de todos esos movimientos que se detecten con esa monitorización de la máquina. Y también viene implementada con la asistencia 24/7 los 365 días por los mismos canales de comunicación que en el caso de la administración estándar. Dicho esto, también, como en el caso de los servidores físicos que comentábamos antes, también tenemos administración custom, administración a medida. Muchos clientes tienen necesidades muy concretas, entonces nos presentan escenarios encima de la mesa que debemos evaluar
y que normalmente acometemos la mayoría de esos proyectos. Lógicamente se tiene que hacer un estudio, se tiene que hacer una consultoría al respecto para ver qué puntos se pueden ofrecer a nivel de infraestructura y qué puntos se pueden ofrecer a nivel de administración. Sobre todo se enfoca más a administración de entornos en alta disponibilidad. Por ejemplo, si tuviéramos que alojar una aplicación, pongamos que es una aplicación en .NET y que necesitamos una alta disponibilidad, de manera que si la máquina principal cae, debemos tener levantada esa aplicación en un máximo de 5 minutos. En ese caso deberíamos montar un clúster y ese escenario entraría dentro de una administración a medida, porque disponer de toda esta infraestructura, tanto de gestión como de hierro como tal, pues se hace 100% según las necesidades del cliente. Por eso son arquitecturas complejas y también en la mayoría de los casos ofrecen redundancia geográfica si el proyecto así lo demanda. Por ejemplo, hay clientes que, por las necesidades que sean, necesitan tener un servidor principal en un continente y un servidor réplica en otro continente. Pues en este caso, desde este servicio de administración podemos ofrecer esa garantía. Y también, como es en el caso del resto de administraciones, monitorizamos todas las máquinas los 365 días del año, 24/7, y la asistencia también es por los mismos canales de comunicación que en las otras dos administraciones. Y así, en resumen, aquí podemos ver una pequeña comparativa de los servidores no administrados versus los servidores administrados, y ahora os comentaré también brevemente el tema de los servicios premium, porque es algo que también os puede convenir si la situación se presentara. La principal diferencia entre un no administrado y un administrado es que, como es lógico, en el caso del no administrado, es decir, que la administración la hacéis vosotros o vuestros técnicos, tenéis plena libertad de configuración a nivel del sistema operativo. Incluso si tuvierais que instalar algún sistema operativo en concreto que no está dentro de los estándares a nivel de sistema a día de hoy, podríamos estudiar la viabilidad de hacer esa instalación conectando pues, un KVM a la máquina o, bueno, se miraría cuál sería la alternativa, pero se puede hacer. Se puede ofrecer también una configuración independiente de la seguridad del sistema a nivel de firewall, de antivirus, y dentro de ese servidor podéis instalar diferentes tipos de aplicaciones que os sirvan para darle un mejor rendimiento o tener un control a vuestro gusto, según vuestras necesidades, de esa máquina. Y también toda esa libertad para elegir modalidades de actualización del servidor. Respecto a los administrados, la diferencia es que esa instalación y esa configuración la elaboramos nosotros, lo realiza nuestro personal técnico. También se configura Plesk siguiendo los estándares propuestos por Onyx. Si algún cliente solicita algo que está fuera de este estándar, no entraría dentro de un servidor administrado y se lo debería administrar él. ¿Por qué motivo? Porque en el caso de los servidores administrados, no ofrecemos administraciones de tipo compartido ni que puedan tener especificaciones muy concretas fuera de estos estándares, precisamente para unificarlo todo y no poner en riesgo la plataforma donde ubicamos las máquinas que son administrados por nuestros técnicos. El servidor entra en nuestro propio sistema de monitorización respecto al servidor que no es administrado. Nuestra máquina siempre se configura priorizando la seguridad, puesto que para nosotros es muy importante, por lo que hemos ido comentando a lo largo de todo el webinar. Debemos ser muy conscientes de nuestro centro de datos, de la cantidad de clientes que depositan su confianza en nosotros, por lo tanto, no podemos correr el riesgo de poner en entredicho los datos de nuestros clientes y, por tanto, para nosotros prima la seguridad sobre cualquier otro factor. Y también, lógicamente, si hay algún tipo de problema, algún tipo de incidencia o incluso duda a nivel de la propia máquina, el cliente puede contar con nuestra asistencia indefectiblemente siempre que lo necesite. Y lo que os quería comentar sobre los servicios premium, porque también se puede dar el caso, por ejemplo, hay clientes que ellos tienen sus servidores, se los administran ellos, pero puntualmente por cuestiones de tiempo, por cuestiones de conocimientos o por la situación que esté viviendo en sí el cliente como tal,
puede recurrir a nosotros para una acción puntual en la máquina, como puede ser una migración, como puede ser un asesoramiento especializado en algún tipo de configuración, configurar el servidor de forma inicial, sistema operativo, dar de alta según qué servicios, una eliminación de virus y malware, una securización del servidor o cualquier cuestión, por ejemplo, a nivel de bases de datos, una configuración o alguna incidencia que pueda estar sufriendo y que por conocimientos o por timings no pueda resolver. En este caso hay muchos clientes que precisamente lo que hacen es eso, la parte de administración la gestionan ellos, pero recurren a nosotros siempre que necesitan de algún tipo de acción de este tipo. Así que lo sepáis que también podéis contar con nosotros en ese aspecto. Y nada, aunque un poco problemático el webinar debido a mitos, por mi parte esto es todo, así que Laura, si te parece, podemos pasar a la ronda de preguntas. Sí, muy bien. Muy bien, gracias, Mónica. Vale, por ejemplo, nos preguntan que si esta persona, si tengo un certificado SSL, ¿lo puedo instalar en todas las webs que tenga alojadas en el servidor o solo le valdría para una de ellas? Dependerá del tipo de certificado. Los certificados normalmente, si es un certificado un 123 o es un web server, es decir, es un certificado de los más comunes, perdón, solo sirven para un nombre común. Es decir, solo va asociado a un nombre de dominio o a un subdominio y una vez es emitido no te sirve para más. Si se necesitara para más dominios y querrían un único certificado, en ese caso habría que recurrir a los certificados que se denominan SAN, que son los certificados multidominio. Ahí sí que tú ya puedes añadir licencias para tantos dominios como tú necesites. De acuerdo. Preguntan, necesitamos instalar OwnCloud en un servidor. ¿Cuál de ellos sería el más recomendable para ello? Dependería un poco de la infraestructura, es decir, de los recursos para ese OwnCloud. Para los que no sepáis, OwnCloud es un sistema que os permite crear vuestro propio Dropbox o vuestro propio Google Drive, de manera que si necesitáis pues, esa transferencia de archivos y demás, con esta herramienta se puede. Lo único que esa herramienta se tiene que instalar en un servidor, no se podría instalar en un hosting compartido y a nivel de plataforma depende un poco de los recursos. Con un Cloud VPS es más que suficiente para un OwnCloud, pero al final dependerá también si, por ejemplo, esos archivos pesan mucho y por lo tanto se requiere de una capacidad consistente por parte del servidor, pero ya te digo, puede ser o un Cloud VPS o si no un dedicado, dependiendo del proyecto. Vale. De acuerdo, te comento. Nos preguntan si es posible abrir y cerrar puertos en el servidor administrado. Esto se puede gestionar directamente desde Plesk. Nuestro cliente, cuando tiene un servidor administrado con nosotros, él tiene su acceso al Plesk y él puede administrar todas estas opciones desde esta licencia. Vale. En cuanto a backups y restauraciones, ¿establecéis tiempo de restauración? O sea, si hay que recuperar un server, ¿en la SLA se especifica el tiempo de recuperación? Depende del caso, es decir, perdone, en el momento en que se produce una situación de este tipo, nosotros obviamente vamos a levantar la máquina lo más rápido que podamos. De hecho, precisamente por eso tenemos una infraestructura que está más que preparada para que este tipo de acontecimientos no se den. Pero las restauraciones de backup, una cosa es que la máquina caiga y otra cosa es que se haya hecho algún cambio o alguna modificación dentro del servidor que requiera de una restauración por parte del cliente o por nuestra parte, dependiendo de si es un administrado o no. El tiempo de restauración también depende del tiempo del tipo de backup que sea, de lo que pese el backup y de lo que conlleve. Entonces, definir un timing es un poco delicado porque al final es muy relativo a la incidencia que se tenga. Vale, hay un par de preguntas. Como has explicado que tenemos un centro de datos en Reading en Gran Bretaña y otro en Italia, hay un par de preguntas con referencia al SEO de las páginas web alojadas por el hecho de que el centro de datos no esté en España. ¿Nos podrías decir si esto es perjudicial? ¿No? ¿No tiene nada que ver?
Antiguamente sí que la ubicación de la IP a través de la que te conectaras o de donde estuviera alojada la página, mejor dicho, sí que intervenía directamente a nivel de posicionamiento. Recientemente y con el paso del tiempo se ha demostrado que esto no afecta de la misma manera que afectaba a lo mejor hace 5 o 10 años. Por lo tanto, podemos decir que a día de hoy el impacto que puede tener la ubicación de la máquina donde esté el contenido de tu web es mínimo. Muy bien. Jesús nos pregunta, en el caso de servidores con Linux, cuando hay upgrades del sistema que incluyan versiones nuevas que influyan en servicios instalados, léase MySQL, Postfix o Apache, por Sí, ejemplo, ¿garantizan sí. la continuidad de los mismos? Exacto, en el momento en que se detecta en este tipo de actualizaciones, lógicamente no se actualiza y ya está, porque llevamos un control de todo lo que haya alojado en cada uno de los servidores y antes de efectuar ningún cambio que pudiera poner en entredicho el funcionamiento y la continuidad del servicio que esté dado de alta en ese servidor, primero se informaría al cliente y luego se estudiaría el impacto que esa actualización pudiera tener para buscar un punto de encuentro y una solución a este caso. Por ejemplo, si fuera una aplicación que funcionara con una versión muy antigua de MySQL, finalmente acabaría quedando obsoleta. Por lo tanto, habría que estudiar un punto medio de encuentro para que la máquina se adecue a lo que se exige a día de hoy en cuanto a seguridad y actualizaciones, pero sin que se pierdan contenidos o que la máquina o los servicios queden inactivos, lógicamente. Vale, de acuerdo. Habéis comentado que entre modalidades de VPS básico se puede cambiar, upgrade, intuyo que de forma transparente. ¿Se puede cambiar también de VPS básico a Cloud VPS de forma transparente o habría que repetir la instalación y configuración en el nuevo VPS? En ese caso no sería transparente, básicamente porque es un cambio completo de plataforma. La plataforma de VPS no es la misma que la de Cloud VPS y por lo tanto se considera una sustitución de máquina de una por la otra. Así que afirmativo, se debería hacer una instalación de cero y se tendría que hacer la migración del contenido de una plataforma a la otra. Lo único que en este caso, pues dependiendo de la situación y demás, sí que muchos clientes, para precisamente evitarse todo lo traumático que suelen tener a veces las migraciones, acuden a nosotros y nosotros efectuamos este tipo de acciones previa valoración de nuestros técnicos, pero en ese caso sí, afirmativo. Si se cambia de un VPS a un cloud es como empezar de cero. Vale. Nos preguntan si, por ejemplo, un cliente nuestro adquiere un servidor dedicado. Luego ve que tiene problemas más difíciles, le resulta más difícil de lo que le pensaba que era al principio. Si nos Sí. pregunta si puede pasar administrado, manteniendo obviamente todo lo que tenía hecho hasta el momento. En ese caso no se podría mantener la misma máquina y administrarla por defecto. Me explico. Nosotros a nivel de infraestructura física en el centro de datos, en cuanto a las salas, tenemos ubicadas en una zona las máquinas que son autoadministradas por los clientes y en otra zona las que son administradas. Entonces no se pueden mezclar entre sí. Por lo tanto, cuando han habido clientes que se han encontrado en esta casuística y que han intentado primero gestionarlo ellos, pero al final se les ha hecho un mundo y han necesitado hacer un cambio de este tipo, lo que hay que hacer es contratar una máquina administrada, hacer la migración de lo que se hubiera llevado a cabo en la máquina antigua y cancelar la otra. Entonces, de esa manera sí podemos dar un servicio de administración, pero es una máquina completamente nueva. Vale, de acuerdo. A ver, por ejemplo, necesito tener un servidor para dar servicios de hosting administrados por mí. ¿Hay una opción de servidor administrado por las partes en común, como por ejemplo backups, firewalls, etcétera? No entiendo muy bien la pregunta en ese aspecto. Yo lo que interpreto, que la persona que la haya escrito ahora buscará el nombre que me corrija, entiendo Sí, que puede revender hosting a tus clientes con un de un servidor. administrado. Sí, no habría inconveniente. Si ese es el contexto, no hay inconveniente, porque al final nosotros lo que hacemos es la administración de la primera capa, que es la parte de sistema. Luego todo lo que son las distribuciones de los recursos, de acuerdo con los dominios que se den de alta, las cuentas de cliente que se generen.
las cuentas de correo, etcétera, eso lo administra el distribuidor sin inconveniente, sin tener que darnos ningún tipo de explicación a nosotros. Incluso dependiendo de la licencia de Plesk que el cliente contratara, si fuera, por ejemplo, la web host, que es la de dominios ilimitados, podría darle acceso a sus clientes con paneles de segundo nivel para que ellos se pudieran administrar según qué servicios y darles esa autonomía, y también el distribuidor descargarse del trabajo más rudimentario. Muy bien. Vale, nos plantean el caso contrario. ¿Qué pasa si un cliente contrata al servidor dedicado y luego decide administrarlo él? ¿Esto es posible quedarse con la misma máquina y con todo lo que había dentro? Sí. En este caso sí, no funciona como en el otro que comentábamos. En el caso de que un cliente inicie un servicio administrado y luego quiera prescindir de él, se cancela el servicio de administración, queda la máquina operando con la misma IP y los mismos contenidos. El único hándicap que habría es que si, por ejemplo, pasados 6 meses quisiera volver a un servicio de administración, no sería viable. Una vez se da de baja del sistema a nivel de administrado, no se puede volver a integrar. En ese caso habría que contratar nuevamente otro servidor, migrar los contenidos y que estuviera dentro de nuestra red de administrados. Preguntan también si el backup server viene incluido o hay que abonarlo aparte. Se abona aparte, es un servicio adicional. Puede contratarse a posteriori, es decir, no es obligatorio sí o sí contratar el server backup en el momento en que se solicita un servidor. Puedes contratarlo a los 3 meses, a los 6 meses, como si inicialmente quieres trabajar haciendo backups con los propios discos de la máquina, utilizando, por ejemplo, la opción de backup que la licencia de Plesk te incluye. Y si luego ves que se te queda corto o quieres destinar ese espacio para otro tipo de actividad dentro de la máquina, pues se puede contratar el server backup y empezar a operar con él, no hay problema. Vale, me preguntan, en el caso de un servidor dedicado, ¿se estropea una pieza por causas ajenas a nuestra voluntad, digamos, algo que no es algo que hayamos hecho? ¿Este coste de reparación o de sustitución de la pieza, quién la paga? Todo lo que es a nivel de hierro, es decir, a nivel de infraestructura, eso corre por nuestra cuenta. Al final somos nosotros los responsables de que las máquinas, en cuanto a hardware, se mantengan de manera óptima, y si el problema que el servidor sufre pues es debido a una cuestión propia del data center, o incluso simplemente pues que por algún motivo un disco deja de funcionar, pues esa sustitución de disco o de RAM o del recurso que fuera, en ese caso sería cosa nuestra. El cliente no tendría que hacer nada. Primero porque nosotros lo detectaríamos y segundo porque ya actuaríamos en consecuencia. A ver, es que hemos recibido algunas que hablan de aplicaciones concretas y yo no sé si, bueno, te las puedo pasar, pero, o sea, yo lo que sugiero, siempre lo digo en todos los webinars, si hay algunas preguntas que no sabemos responder aquí en vivo, vamos igualmente a recopilarlas todas, y como os decía, que vamos a colgar todo el material en la escuela de Internet. Allí todas las preguntas, tanto las que han salido ahora como las que no he dado tiempo a responder o no hemos sabido responder, las nos documentaremos, hablaremos con nuestros administradores de sistemas. Todos, lo digo porque hay gente que me pregunta cosas muy específicas de necesitamos esto y lo otro, ¿sería posible? Seguramente hay que hablarlo con los administradores de sistemas, ver si es posible, no hacer un presupuesto obviamente sin compromiso y tal. Entonces, yo propongo dejarlo aquí si os parece bien. Por ejemplo, Miquel, me sale mal tu pregunta. Bueno, tienen una aplicación que requiere guardar tarjetas de crédito y débito. Creo que necesitamos más datos para poder contestar. Y entonces, no sé, yo propongo que lo dejemos aquí. Todas estas preguntas, como he dicho, tanto las contestadas como las que no, las recogemos. Mónica las trabaja con la ayuda, consulta lo que necesite con los administradores y las colgaremos en Escuela de Internet. Y como os decía, recibiréis un email para deciros que ya lo podéis consultar. Si te parece, Mónica, lo dejamos aquí. Sí, yo solo quería añadir que en el caso de que algunas de esas preguntas fueran excesivamente concretas, o a lo mejor más que excesivamente concretas, que se requiera de más información para poder dar una respuesta. No sé si ellos dejan también sus datos de contacto, porque a lo mejor si nos lanzan una consulta
y necesitamos algún dato más para poder decir sí, no, tal vez, sería bueno poder recabar esa información para no dar una respuesta vacía también o a medias. Sí, exactamente. A mí me quedaba por deciros que ahora cuando finalice la sesión os saldrá automáticamente una encuesta sobre este webinar, simplemente 3 o 4 preguntas que os preguntan si os ha gustado el webinar, cómo podemos mejorar nuestros webinars, sobre qué temas os interesaría que hiciéramos más webinars. Entonces, hay una pregunta que dice, ¿quieres que te contactemos? Tanto si es porque tienes una pregunta, te interesa algún servicio o decir, no, mira, me ha quedado la duda esta que decías o por favor, contéstame a mi consulta, cualquier cosa nos dejáis los datos y Mónica se pondrá en contacto con vosotros, ¿de acuerdo? Bueno, pues os damos las gracias una vez más por venir a nuestro webinar, por la paciencia y lo siento muchísimo, Mónica, que te ha tocado webinar hoy. Yo lo siento por los asistentes, porque mira, yo al final, pues bueno, más o menos, pero a mí me ha sabido muy mal el parón, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay cosas que no se pueden controlar al fin y al cabo. No, no pasa nada. Es más, muchas gracias por el esfuerzo y muchísimas gracias a todos por venir, ¿de acuerdo? Entonces doy la sesión por finalizada y espero veros en próximos webinars, ¿de acuerdo? Adiós. Gracias, Mónica. Un placer. Adiós. Adiós. A ver si puedes apagar esto.